Hola a todos y bienvenidos de nuevo a esta edición de Perspectiva Semanal de Macroeconomía para la semana del 17 al 21 de junio del 2024. Una semana cargada de varios eventos. Venimos de digerir la decisión de la Reserva Federal de Política Monetaria en su cuarta reunión del año, que en línea con las expectativas pues mantuvo inalteradas las tasas de referencia en ese rango del 5.25 al 5.50. En todo caso, destacamos que la Reserva Federal mantiene una postura cautelosa respecto a la posibilidad de recortes de tasas en el futuro cercano. Además, en la publicación del dot plot podemos ver un solo recorte de 25 puntos básicos este año según las expectativas, que puede estar contrarrestada con una expectativa de 4 recortes para el 2025. Otros eventos importantes la semana pasada abarcaron la publicación del informe del IPC de los Estados Unidos, que sigue mostrando una inflación corrigiéndose. En mayo la inflación se mantuvo sin cambios respecto al mes anterior, mientras que el IPC subyacente aumentó un 0.2%, ambas cifras por debajo de las expectativas. Hablando en términos interanuales, el IPC subyacente aumenta 3.4%, la lectura más baja desde abril de 2021. Además de que la inflación de servicios, que ha sido una de las más altas en gran parte del año pasado, tuvo un incremento bastante modesto de 0.2% mensual, que viene siendo el más bajo que hemos visto desde septiembre de 2021. Otro de los eventos importantes ocurre en Europa. La agitación política y la incertidumbre electoral en Europa empujaron a las acciones de la región a la baja y elevaron la prima de riesgo en países como Francia. El viernes los mercados europeos estaban cada vez más ansiosos por el anuncio del presidente de Francia, Emmanuel Macron, tras convocar elecciones legislativas anticipadas luego de la derrota de su partido en las elecciones al Parlamento Europeo. Los focos de debilidad en Europa impulsaron una postura más cautelosa a nivel mundial, con inversionistas gravitando hacia acciones tecnológicas, sectores defensivos y bonos gubernamentales. De momento, los inversionistas temen una victoria para Marine Le Pen, líder de partido de extrema derecha, Agrupación Nacional, que lidera las encuestas por un amplio margen y de quien se presume que introducirá políticas fiscales más flexibles. Esta semana los mercados luchan por recuperarse de la liquidación de la semana anterior en medio de este contexto, y aunque los activos europeos subieron inicialmente cuando Le Pen aseguró a los inversionistas que no intentaría destituir a Macron, si gana, esas ganancias pues se han venido desvaneciendo rápidamente. Esta semana importante será tener en cuenta la decisión del Reino Unido en cuanto a tasas de interés. Un tema importante para los mercados, donde se espera que el banco mantenga las tasas sin cambios, a pesar de que la inflación viene enfriándose y se acerca a su objetivo, pues hay una cantidad de datos bastante mixtos y más bien una postura más moderada debido al estancamiento del crecimiento económico. Cabe recordar que en la última reunión de política monetaria de mayo, 7 miembros del Banco de Inglaterra votaron por mantener las tasas sin cambio, mientras que 2 lo hicieron por un recorte en comparación con un solo miembro que votó por un recorte en marzo. En ese sentido, pues se ve un tono de flexibilización mucho mayor. Sin embargo, va a predominar en esta reunión la cautela. De momento los mercados están descontando ahora una probabilidad del 43% de recorte de tasas en agosto, que todo ocurrirá por supuesto conforme la inflación vaya cediendo y los datos económicos lo permitan. Otros datos importantes como Suiza también van a estar decidiendo sobre su tasa de interés, en donde se espera que el Banco Central mantenga su tasa en 1.5%, muy alineado con ese último dato de inflación que conocimos y que se mantuvo en 1.4% por segundo mes consecutivo, el nivel más alto desde diciembre de 2023. Hola a todos, bienvenidos a esta perspectiva semanal macroeconómica de la tercera semana del mes de junio del 2024. Recuerden que la semana pasada el DANE anunció la variación interanual del índice de precio del consumidor, que se mantuvo en el 7.16% en mayo, igualando la cifra del mes de abril. El dato coincidió con la previsión del consenso del mercado. En la base mensual el incremento fue del 0.43%, que deja ver una corrección frente al dato del mes de abril del 0.59%. En mayo de 2024 los arrendamientos tanto efectivos como imputados fueron uno de los principales factores que impulsaron los precios.
Además, se observaron aumentos en alimentos, servicios públicos como el suministro de electricidad, que estuvo afectado por el costo de encender las termoeléctricas. También las presiones sobre los precios de los restaurantes y hoteles se mantuvieron. A pesar de esto, hubo ajustes importantes en la mayoría de las canastas. La apreciación de la moneda y la desaceleración de la economía también influyeron favorablemente. Además, el sector del transporte contribuyó a que la inflación anual se mantuviera estable con una notable reducción en todos sus componentes, siendo el transporte intermunicipal el que registró la caída más pronunciada. Esperamos que en el segundo semestre del 2024 la velocidad de la bajada de la inflación siga ritmos lentos, en parte por un efecto de base estadístico. Vale aclarar que aunque la tendencia de la inflación es a la baja, aún se encuentra por encima del techo del rango meta permisible por el Banco de la República. Además, persisten varios riesgos en el horizonte relativos al efecto de base de los incrementos en los servicios, entre ellos el de los arrendamientos, el contingente efecto que tendría el incremento del precio del diésel a nivel internacional para los grandes consumidores y los efectos en los servicios de energía luego del fenómeno del Niño. En este contexto, seguimos viendo que la inflación anual cerraría en el 2024 en el rango 5,62 al 6,22 con una cifra puntual del 6,03. El gobierno también la semana anterior anunció el marco fiscal de mediano plazo. Destacamos cambios en los supuestos económicos del país, aunque lucen razonables. La previsión del PIB para 2024 se elevó del 1.5 al 1.7 respecto a las estimaciones del plan financiero y la inflación al cierre del año del 6% al 5.3%. También aumentó las previsiones del precio del barril de petróleo Brent de $78 a 83 para el 2024 y una tasa de cambio más baja de 3.997 frente a los 4.317 previstos en el plan financiero. Otra revisión importante fue el incremento del déficit fiscal para 2024, llevándolo del 5.3 hasta el 5.6%, en especial por el desfase en las metas de recaudo tributario de la DIAN atribuido al anticipo en los pagos de renta que hicieron los grandes contribuyentes el año pasado y sobre los cuales ahora se han incluso solicitado algunas devoluciones, reconociendo además que no se recogerán los 10 billones en arbitramiento de litigios y un mayor pago de intereses de la deuda. No obstante, el Ministerio de Hacienda mantuvo su pronóstico de déficit primario para el 2024 en 0.9% y espera que el país vuelva a tener superávit fiscal en 2027. Para compensar el rezago en los ingresos, el Ministerio anunció el recorte presupuestal de 20 billones de pesos. Por ahora no se ha delineado bien cómo va a ser, pero parece ser que todo apunta a un recorte de 11 billones en gastos de funcionamiento y 9 billones en inversión. A pesar del aumento en el déficit fiscal, el gobierno se compromete a cumplir la regla fiscal, para lo cual buscará adelantar el régimen de transición, con lo cual busca anticipar las metas del 2026 al 2025, algo que falta por discutir en el Congreso en el segundo semestre. Así, el mensaje principal es que el gobierno no tiene ninguna intención de incumplir la regla fiscal, lo que tranquilizó a los mercados. Vemos que el marco fiscal de mediano plazo deja poco espacio de maniobra ante cualquier eventualidad, como por ejemplo un crecimiento económico menor al 1.7 estimado, que limite el recaudo tributario a un poco más, menores ingresos petroleros debido a la caída del precio internacional o la tasa de cambio, y finalmente un aplazamiento del incremento en los incrementos en el precio del diésel. El cupo de colocaciones de test del 2024 se incrementó de 53.4 billones a 63.7, con 3 billones en subastas adicionales y 7 billones para el pago del FEPEC. Sobre esos 3 billones, la idea sería introducir una nueva referencia de test con vencimiento del 2046. Esta semana, atentos a las cifras de crecimiento. El DANE publicará el índice de seguimiento de la actividad económica de abril. Recordemos que en marzo el indicador de actividad económica decreció 1.5% interanual, muy por debajo del 0.4% esperado por los analistas. Esta cifra evidenció una desaceleración económica que ha sido influida por varios factores, incluyendo los altos niveles de precio de la canasta familiar, las altas tasas de interés, la volatilidad del dólar y la incertidumbre que ha inmovilizado la inversión empresarial. Creemos que el ICE de abril habría aumentado un 2.8% interanual por encima del promedio del sondeo de los analistas del 2.5%. El comercio y la construcción serían los principales lastres por las condiciones macroeconómicas más apretadas, mientras que las actividades primarias, energía y agricultura y la administración pública estarían impulsando el crecimiento, especialmente por el gasto en sectores como educación y salud. También la industria podría mostrar cierta recuperación en abril en línea con los resultados de los indicadores de alta frecuencia. Recordemos que la semana pasada, abril, la producción manufacturera creció 4.1%. Además del ICE, será importante la publicación de las importaciones y la balanza comercial de este mismo mes. Estimamos que las importaciones sumen 5.664 millones de dólares, una cifra mayor al dato del mes de anterior, que fue de 4.757, convirtiendo la cifra en términos FOB, y dado que el dato de las exportaciones alcanzó los 4.409 millones, creciendo por primera vez en 16 meses, estimamos que el déficit comercial alcance una cifra cercana a los 1.010 millones de dólares en el periodo. Eso es todo por ahora, esperamos una buena semana para todos.